Oramos así puestos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche ante ti, Señor, a interceder por cada uno de estos motivos, de estas necesidades. Muchos están escritos aquí en estos papeles, pero otros, Señor, lo llevamos encima. Tal vez son dolencias, tal vez es quebranto, desesperanza. Pero en esta noche, oh Dios, nos ponemos de acuerdo. Y Espíritu Santo, tú estás en medio nuestro. Y hay poder en el acuerdo. Padre, declaramos que en esta noche los cielos están abiertos sobre este lugar. Declaramos, oh Dios, de que tu mano está extendida hacia tus hijos. Señor, y en el nombre de Jesús, ponemos en alto tu nombre, Padre. Nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús declaramos, oh Dios, que hay relaciones restauradas. Tal vez tu hogar está fracturado, pero en el nombre de Jesús declaramos que empieza el acuerdo, empieza el diálogo, empieza la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Jesús es el príncipe de paz. Declaramos, oh Dios, de que aquellos que están con algún tipo de dolencia, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que toda dolencia cesa en el nombre de Jesús. Todo dolor ahora se calma en el nombre de Jesús y desaloja los cuerpos. Padre, toda célula que funciona en forma incorrecta ahora se encausa y empieza a funcionar en forma correcta. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquella malformación ahora retrocede en el nombre de Jesús y se vuelve normal. Padre, todo aquello que impide que tus hijos puedan avanzar y prosperar, en el nombre de Jesús ahora cesa, para que ellos puedan avanzar y prosperar en el conocimiento de tu palabra, pero también en lo material, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que los cielos son testigos del poder de tu palabra. Y tu palabra dice, oh Dios, de que por tus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Por eso no hay enfermedad que pueda resistir el poder del nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, en esta noche, yo ordeno a la enfermedad, sea cual sea ahora, en el nombre de Jesús, que cesa en los cuerpos de mis hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordeno que toda célula de cáncer se seca en el nombre de Jesús. Yo ordeno que toda artritis y artrosis en el nombre de Jesús ahora cesa. Todo dolor en el nombre de Jesús cesa. Todo virus en el nombre de Jesús ahora se seca. Y declaramos, oh Dios, de que hay vida y vida en abundancia. Y Señor, cada uno de nosotros, tus hijos, cumplirá el propósito por el cual tú nos pusiste aquí en la tierra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en esta noche hay libertad y tu Espíritu Santo hace la obra en cada uno de ellos. Señor, declaramos que hay fe. En este recinto hay fe. En la vida de mis hermanos hay fe. En el nombre de Jesús. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero ver eso, Señor. Yo declaro en esta noche que mis ojos lo verán, Padre, en el nombre de Jesús, en la vida de mis hermanos hecho, pero ellos lo vivirán y darán testimonio del poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hecho está sobre tu vida, mi hermano. Y aquí permaneceré. De tus pies, yo dejo toda carga a tus pies, Jesús.
salvación a tus pies, a tus pies. Encuentro yo la paz a tus pies, Jesús. No hay lugar más alto, más grande, no lo hay. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Muy bien, así puesto de pie, vamos a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo como familia, como centro familiar, que necesitamos de tu palabra, Señor, en esta noche. Una palabra, oh Dios, va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Una palabra, oh Dios, va a llevarnos de la muerte a la vida. Una palabra, oh Dios, en esta noche transformará mi familia. Una palabra, oh Dios, en esta noche transformará mi economía. Una palabra, oh Dios, en esta noche transformará mi barrio. Una palabra, oh Dios, en esta noche transformará mi nación. Y Señor, declaramos que cada uno de mis hermanos en este recinto, por el poder de tu palabra, oh Dios, en esta noche seremos transformados para llevar tu mensaje a aquellos que aún no han escuchado de ti. Te damos gracias, oh Dios. Bendecimos tu nombre y nos disponemos a escucharla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tómense asiento. Muchas veces cuando caminamos por distintas situaciones en la vida, nos preguntamos y tenemos muchos interrogantes. Y generalmente cuando uno atraviesa situaciones conflictivas o difíciles, uno necesita una palabra. Y la palabra de Dios, como decíamos y declarábamos, es la que va a cambiar nuestro rumbo. Yo quiero ir a la Biblia en esta noche, si ustedes tienen su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 22, versos 14 y 15. Allí Pablo, es la conversión de Pablo. Pablo relata cómo él conoce a Jesús y llega hasta esta altura, cuando está este pasaje bíblico y dice así, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Hechos 22, 14 y 15, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad, veas al justo, oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Una palabra de Dios para nuestras vidas. Testigos de lo que hemos visto y oído. Mucho tiempo atrás me preguntaba por distintas situaciones que nos tocó y me tocó atravesar, cómo poder escuchar la voz de Dios, cómo poder distinguir la voz de Dios, cómo poder discernir que era Dios el que me hablaba, porque yo quería que Dios me hable. Y hay veces que Dios guarda silencio, hay veces que no puedo escuchar la voz de Dios, no porque no la quiera, tal vez muchas veces porque me equivoco y creo que la voz de Dios y no es, o porque no aprendo a respetar el tiempo de Dios. Entonces, en ese proceso estaba viviendo esto y empecé a leer, y parte del mensaje de lo que Dios puso en mi corazón en esta noche, lo tomé del libro del pastor Maldonado, Cómo oír la voz de Dios, y de un mensaje poderoso del pastor Rick Warren que habla de la voz de Dios. Y rescaté algunas cosas que creo que
fueron importantes para mi vida. Dios me habló en un momento clave. Yo creo que es importante para tu vida en esta noche también. En el mundo en que vivimos, somos sometidos a distintas situaciones y vamos de un lado a otro. Y si hay algo que nos falta justamente es tiempo y calidad de tiempo. Tiempo en la familia, tiempo con Dios. Tenemos tiempo para muchas otras cosas y el día tiene 24 horas. A todos corre el reloj por igual, pero cada uno decide dónde invierte su tiempo. Muchas veces hablamos con personas y te dicen, mira, no tuve tiempo para ir a hacer tal cosa. En realidad lo que hizo esa persona es tomó la decisión de invertir su tiempo en otro lugar y no ahí donde tenía que ir. Eso sería una respuesta. Por ahí la adornamos y le decimos, mira, la verdad que se me complicó, no puede. Quiere decir que hay otra cosa que demandaba más urgencia que eso. Eso es. Subémosle flores o plantémosle arbolito alrededor, pero en definitiva eso. La hora corre igual. Ahora, yo decido dónde invierto tiempo. En ese afán, cuando estaba atravesando una situación difícil, leía y quería una voz de orientación de Dios. Y allí es que me encontré con que estos grandes hombres de Dios llegan a la conclusión que hay 3 voces que juegan un rol preponderante en la vida de todo. La primera voz es la voz de mi interior, de mi deseo. La voz, como por ahí en la Biblia habla de la conciencia humana. En el libro de los Hechos, en el capítulo 24, verso 16, dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios ni ante los hombres. ¿Por qué? Porque en mi conciencia es lo que pesa. En mi conciencia, cuando viene una palabra y actúo de mala manera, me está martillando constantemente. Pero si mi conciencia está limpia delante de Dios y delante de los hombres, no es la voz de Dios la que estoy escuchando, es la voz de mi conciencia, pero se va a alinear a la voz de Dios. Pero si mi conciencia está distorsionada y está sucia, se va a alinear hacia la voz de Satanás. Y la segunda voz que podemos encontrarnos es la de Satanás, que puede sonar muy lindo. La Biblia dice que él es el engañador, que él es el imitador por excelencia. Parece lindo la voz de Satanás, te va a endulzar el oído, te va a tratar de confundir porque te quiere destruir. Y en ese momento tenemos que aprender a reconocer que no es la voz de Dios, pero parece lindo. Mira, a mí me gusta eso. Y me dijeron que haga, pero no está bien, pero en realidad todos lo hacen y le podemos empezar a argumentar algunas cosas. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y su voz no va a cesar. Lo único que detiene es la oración. Lo único que le para es la oración. Y la tercera voz es la voz de Dios. Y el Señor te puede hablar de diferentes maneras. Puede usar un predicador, puede usar un líder, puede usar su palabra. Y es más, el 99% de la voz de Dios está acá. Muchas veces esperamos que alguien venga y nos dé una palabra, una profecía, algo. Mira, Dios, el Señor dice, y yo no estoy en contra de ningún profeta, y lo respeto, y son hombres usados por Dios. Pero muchas veces esperamos ese, como un toque mágico, porque no quiero ir a la palabra, porque no quiero meditar en la palabra, porque no quiero invertir tiempo, porque tiempo me falta. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que espada de doble filo. Muchas veces podemos preguntarnos, o le preguntamos a veces al pastor, ¿cómo puedo saber cuando Dios me habla, cuando es la voz del enemigo o un propio deseo mío? Usualmente es cuando no estamos muy familiarizados con la voz de Dios. Y si yo preguntara en esta noche cómo ustedes pueden distinguir si hay un billete de 100 verdadero y un billete de 100 falso,
¿Cómo distinguimos que este es falso y este es verdadero? Porque conozco el verdadero. Así nos tiene que pasar con Dios. Yo tengo que conocer la voz de Dios para saber y reconocer, esta es la voz de mi Creador. Tengo que familiarizarme con la voz de Dios. Tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos enfocamos en cosas que nos desvían de la voz de Dios. O es más, muchas veces la voz de Dios está distorsionada. No puedo escuchar con claridad porque puedo estar en problemas, puedo estar en dificultades, puedo estar desenfocado. Y siempre en las situaciones difíciles es cuando uno más ora, o me equivoco. Si hay alguien que dice, bueno, mira, vamos a orar y estás en determinada situación de opresión o oprimido, y te puedo asegurar que ahí sí tenés tiempo. Va a venir el miércoles a las 6 de la mañana y sea el jueves y el viernes están también a las 6 de la mañana acá. Porque vos querés que Dios te hable, te haga algo porque vos estás desesperado. Pasas. Miren, hermanos, cuando a vos te dicen que los días están contados, yo no te puedo decir cómo puede orar. Mira, si oré pata para arriba, para abajo, abajo de la cama, vira cambota colgado del ventilador, todo tipo de oraciones acrobáticas hice. Ora, clama a Dios. Porque cuando uno está en opresión, está oprimido, es cuando más busca de Dios. Pero a veces no puedo enfocarme en lo que Dios me quiere decir, porque estoy en medio de la tormenta. Pero hay algo que dice, y rescato, el pastor Rick Warren, dice de que el problema está que nosotros, cuando queremos oír la voz de Dios, no venimos con la actitud correcta. Cuando yo escuché eso, paré mi oreja, tomé apunte. Él dice que Dios conoce tu corazón, ¿sí? Dios conoce lo que estás pensando. Y Él sabe qué actitud tú tienes. Entonces Dios va a venir con una voz, pero Él conoce, sabe tu respuesta. Entonces el pastor Rick Warren dice que nos falta humillarnos primero y antes de escuchar la voz, tomar la determinación de obedecerla. ¿Por qué? Porque la voz de Dios cuando viene, no es si me gusta, no es si se encuadra con lo que yo quiero hacer, no es si suena bonito, porque muchas veces Dios te va a pedir algo y te va a costar. A alguien le pidió un hijo en la Biblia y era el único que tenía. Pero ¿saben qué? Si vos te determinás primero a obedecerle a Dios antes de que Dios envíe su palabra, tu vida va a cambiar. Es la actitud correcta. Dice la Biblia en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea que si Jesús llegó a tu corazón, si Cristo es tu Señor, tenés que escuchar la voz de Dios y tenés que seguirle, tenés que obedecer. Pero también dice en Hebreos 4:7, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezca su corazón. Un corazón duro, un corazón que no se quebranta, rechaza la voz de Dios. Por eso debemos venir con una actitud correcta. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de hombres que hablaron con Dios. Algunos de ellos, por ejemplo, Moisés, habló con Dios, Dios le llama en la zarza, le envía una gran comisión, le dice que iba a libertar a su pueblo. Y Moisés le dice, pero ¿cómo voy a ir a mi pueblo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Quién me habló? Y Dios le dice, te va a parar, le va a decir, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Dios le dio instrucciones, no parecía muy coherente, pero le dijo, así te vas a mover. Y Moisés hizo. El profeta Samuel no entendía quién le hablaba. Insistió Dios, insistió hasta que un día, 1 Samuel 3:10, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, tu siervo escucha. Respondió a la voz de Dios. También en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, que venía persiguiendo a la iglesia, se encuentra allí por el camino, con un gran resplandor, quedó ciego. Dice, pero yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el libro de los Hechos, el apóstol Juan, ya cuando estaba preso en la isla de Patmos, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. También escuchó la voz de Dios. Dios habló en la antigüedad, habla hoy y va a hablar mañana. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es la fuente. Muchas veces esperamos una gran voz y no digo que Dios no pueda hacerlo. Pero acá está la revelación máxima. Hoy quiero centrarme en este primer hombre de Dios en la antigüedad, de Moisés, y traer a colación un párrafo de la Biblia, allí donde él más o menos tendría alrededor de unos 80 años de vida, cuando Dios le llama y le dice, le comisiona, va a tener que ir delante de Faraón y va a tener que hacer ciertas señales y ciertos prodigios. Y Moisés se presenta allí y Dios está hablando con él y le dice allí en Éxodo 4, del 2 al 4, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, tuvo miedo. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Él extendió su mano, la tomó y se volvió vara de vuelta en su mano. La vara representa nuestras vidas, así como llegamos un día a los pies de Jesús. Tal vez vos estás hoy por primera vez en este lugar y estás escuchando hablar del poder de Dios, del amor de Dios y de que Jesús fue su Hijo y fue enviado para que vos tengas una oportunidad. Pero estás vivo físicamente, pero tal vez tus sueños están muertos, tus esperanzas están frustradas. Tal vez no le encontrás la vuelta, sentido a la vida. Hay algo que está muerto. La vara en la mano de Moisés era una vara rígida y sólida, sin vida. Pero con la orden de Dios, soltada en el lugar, se transformaba en una culebra. Lo que estaba muerto cobraba vida. Así es. Cuando llegas a los caminos de Jesús y empezás a conocer del amor de Dios, lo que está muerto empieza a vivir. No hay alternativa, porque Dios es el dueño de la vida. El tema es, ¿qué hacemos con la vara? Y la vara representa 3 áreas de nuestra vida. La primera área que te quiero hablar en esta noche va a representar su identidad. La vara representaba la identidad de Moisés. ¿Quién era Moisés? Al verlo con la vara, era pastor. Se identificaba plenamente. Moisés parado, con la vara en la mano, ¿cuál es tu función? Es pastor. Ahora, si yo me pusiera un estetoscopio en el cuello y una chaqueta blanca y me parara acá, ¿y qué van a decir ustedes? ¿Me hubiera gustado qué es? Médico. Visualizo lo que tengo y deduzco, este es doctor. Este es doctor. Pero si aparezco con un guardapolvo y un delantal, me puede confundir con un chipero. También me pueden identificar, pero estoy identificado. Yo veo, identifico. Moisés con la vara, pastor. Identidad.
le daba una identidad. ¿Quién era él? La pregunta es, ¿quién sos? ¿Quién sos? Lo segundo que la vara significaba para Moisés era su posesión y sus ingresos. La vara de pastor le daba la posesión. En ese momento no había cuentas bancarias, no había ahorro, no se cotizaba en bolsa. Era cabeza de ovejas. Era cantidad numérica. Cuanto más ovejas tenía, más poderoso era ese pastor. Ese rebaño que aumentaba significaba que era prosperado. Significaba posesiones, significaba un lugar. Y lo tercero que significaba la vara era el ámbito de influencia. Con la vara Moisés corregía a las ovejas, con la vara Moisés protegía de los depredadores. Por un lado corregía y por el otro lado daba protección. También corría a las ovejas, tenía el cayado, tenía una forma semicircular en la punta donde muchas veces el pastor tomaba a la oveja que por ahí se iba por un camino donde le veía desde el cuello, la corría y le traía al lugar correcto, le indicaba el camino. La vara también significaba influencia. Yo no sé cuál es tu círculo de influencia. Lo mismo hoy Dios te dice, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuáles son tus posesiones? ¿Cuál es la influencia? ¿Dónde Dios te puso? ¿Están todas rendidas al Señor? ¿O siguen en la mano? Mientras esté en tu mano, va a ser rígido. Pero cuando le sueltes por orden de Dios, va a cobrar vida. Ahora, ¿dónde vas a poner la confianza? En lo que al tener en tu mano, vos tenés un dominio. El pastor con la vara tenía autoridad, tenía presencia, sí, era visiblemente reconocible enseguida, pero cuando soltaba la vara, era una persona común y corriente aparentemente, pero todo estaba rendido al Señor. Y lo que estaba muerto empezaba a vivir. Es más, cuando Moisés se presentó ante Faraón, los agoreros, los magos que tenían a la orden del rey, hicieron que también las varas de ellos se transformen en culebra, pero la de Moisés devoró a todas las otras. Déjame decirte, no hay plaga que pueda tocar tu casa, tu morada, y lo que se levante en contra tuyo, por orden de Dios, va a morir cuando rendís todos a los pies del Señor. A veces nos cuesta someternos, nos cuesta reconocer. La Biblia dice en Éxodo 3 y 4, nombra como la vara de Moisés. Pero más adelante, cuando Moisés tomó la decisión de entregarle al Señor, la Biblia no vuelve a nombrar más como la vara de Moisés, dice la vara de Dios. Y con la vara de Dios, Moisés tocó el río Nilo y se transformó en sangre. Con la vara de Dios, Moisés levantó la vara y el mar se partió a la mitad. Con la vara de Dios, Moisés golpeó una piedra y miles de israelitas en el medio del desierto bebieron agua. La vara de Dios es distinta a la vara de un hombre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos con lo que Dios te dio? ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo Dios a Moisés. Hoy Dios te dice, ¿qué tenés en la mano? ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? ¿Estás rendido realmente a los pies del Señor? ¿O todavía querés manejar cosas? En el libro de Habacuc hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Y para escuchar la voz de Dios debemos tener en cuenta algunas cosas que podemos rescatar de aquí, de este libro. Habacuc 2, 1 y 2 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Entonces el Señor me dijo:
escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Lo primero que vemos aquí es que dice, subiré a mi torre de vigilancia. Para escuchar la voz de Dios, debo apartar tiempo para Él. Subiré a mi torre de vigilancia, buscaré la presencia de Dios. Tiempo de oración, tiempo de búsqueda, tiempo de diálogo con Dios. Y a veces corremos para tantas cosas, pero no corro hacia lo principal, hacia los brazos de Jesús y a la palabra de Dios. Lo debo hacer con intensidad, romper toda rutina. Jesús se retiraba, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero muchas narraciones donde Jesús decía, muy de mañana se levantó y se fue a orar. Se apartó a buscar de Dios a la madrugada. La Biblia está llena de ejemplos. Jesús buscaba de su Padre constantemente. Lo segundo que tenemos que aprender es que dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Aprender a esperar. Y ahí se pone bravo. Vivimos en la etapa donde llame ya, compre ya, adquiera ya, tenga ya, tome el crédito ya, invierta ya. El tiempo, la vorágine, no aprendemos a esperar. Nos cuesta esperar. Y la desesperación me desequilibra. La impaciencia mata. No puedo mantener atento. Dice el Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Paren un momento y escuchen que tengo algo que decirles. La desesperación juega un papel preponderante porque tomamos decisiones apresuradas. Tal vez no es la voz de Dios. Tal vez Dios me dijo algo, pero no es el tiempo porque me apresuré. Quise ayudarle al Espíritu Santo. Quise colaborar con Él. Voy a hacer esto. Es un buen deseo, sí, pero no es el tiempo. No aprendemos a esperar el tiempo. No aprendo a moverme en el tiempo de Dios. Meditar en su palabra. Dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. No me muevo hasta que escucho la respuesta. Pero la Biblia dice ver qué dice el Señor. Por eso muchas veces queremos oír la voz de Dios. Pero ¿saben qué? 99% es mejor ver lo que está escrito hace miles de años atrás. Y acá está la respuesta de lo que Dios te tiene que decir. Tengo muchas preguntas en mi cabeza. Acá está la respuesta. Busca de Dios. Subí a la torre de vigilancia. Espera, tranquilízate y mira la respuesta porque está escrita. Cuarto, escribir lo que recibo. Dice la palabra de Dios, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Si tuviera la pastora diría devocional, muchachos, devocional. Y si yo le digo, levante la mano a ver quién le cuesta el devocional, y 99,9% vamos a levantar la mano porque no es fácil. Suena el despertador y te quiere quedar y como decía uno, el Sabanás te quiere atrapar y te cuesta, porque tenemos que hacer el hábito. Pero la Biblia acá en el libro de Habacuc dice, escribe mi respuesta. ¿Saben por qué? Porque es importante. La oración contestada aumenta tu fe. La oración contestada aumenta tu fe. Por eso es necesario escribir lo que recibo. Lo hizo David, por eso hay tantos salmos. David escribió las experiencias de él. Y hoy, más de 2000 años después, leemos y recitamos los salmos.
Y David dice el famoso Salmo 23, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Ahí habla de la vara y el callado. Habla del valle de sombra de muerte. Quiere decir que David vio la muerte de cerca y escribió. Pero también cuando vio la muerte dijo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Me mantienen tranquilos porque sé que estás al control. Le compartí a los chicos en la reunión pasada, cuando nos entregaron el parte médico de la enfermedad que me habían detectado de cáncer de grado 3 en la garganta, noviembre del 2012. Teníamos la hoja en la mano, cuando salimos después de que nos entregaron la biopsia, me habían extraído un pedazo de la garganta, analizaron y era ese el resultado. Con otros términos, lógicamente, médicos, pero era eso. Simplemente nos tomamos de la mano con mi esposa, nos apartamos un momento y tomamos una decisión. Y nuestra primera oración fue a Dios. Yo razoné primero con mi mente y le dije, Señor, yo desde que te conocí en el año 99 jamás me hiciste faltar nada. Jamás nada. Desde que conocí al Señor no puedo decirle, muchacho, me faltó esto. Tuve problemas, sí, como todo el mundo, pero jamás me faltó nada. Jamás Dios me falló, jamás Dios no hizo lo que tenía que hacer, porque si se cerró algo era porque Él estaba en el control, había algo mejor que se iba a abrir. Y fue un proceso, pero fue el primer impacto donde era Dios, la realidad y nosotros. Entonces nos sentamos allí en el banco de una plaza, cuando vinimos con el parte en la mano, yo le tomé la mano a mi esposa y hice una declaración y una oración sencilla con ella allí, y yo lo único que le dije a Dios, Dios, yo no te voy a cuestionar. Yo no voy a cuestionar nada por todo esto que le dije, que yo había pensado en la mente, no lo había dicho, pero lo pensé. Entonces yo decidí no cuestionar, solamente le dije a Dios, le dije así, mira, Señor, yo lo único que quiero saber es que vos estás conmigo. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, todo lo que la ciencia diga, lo que tu palabra establezca, yo lo voy a hacer. Pero yo quiero saber que vos estás conmigo. Nada más, punto. Después que oré para no morir, y no saben cómo oré para no morir, porque nadie quiere morir. O sea, pataleé de Viracambota, hice todo, todos los chiches. Pero la primera oración fue esa, sencilla, allí con mucha interrogante y con mucho desacierto y desazón. Pero no le cuestioné a Dios. Vinimos, hablamos con mi hija, le contamos el parte médico a nuestra hija, y mi hija me hizo una pregunta contundente porque me hizo chocar contra la realidad y me dijo, papá, ¿te vas a morir? Y le dije, mira, es una probabilidad para la ciencia, porque la ciencia dijo 90 días. Pero la palabra de Dios está por encima de la ciencia, hija. Y nosotros nos vamos a parar en la palabra de Dios. Dios tiene la última palabra. Y empezamos a caminar. No fue fácil, fue un tránsito que por ahí ustedes lo saben. Pero a lo que quiero ir, al esperar el tiempo de Dios. Más o menos a los 4 meses, 5, que de ese parte médico yo estaba pasando la mitad del tratamiento, una madrugada a las 3 de la mañana me levanto, porque ya en esa altura del tratamiento no podía dormir horizontalmente, tenía que dormir sentado porque me ahogaba. Era muy agresivo el tratamiento, entonces me faltaba aire. Entonces dormía medio sentado con una almohada en la espalda, en una cama de una plaza en un hotel, y en la cama de enfrente mi esposa y mi hija dormían. Y esa madrugada me despierto y una voz viene a mi mente. No era lógicamente la voz de Dios, era la voz del enemigo. Cuando yo le miraba a mi esposa, en mi mente me decía, despedite. He ahí una futura viuda. No vas a ver a tus hijas cumplir 15 años. Tus días están contados. Y esa voz taladraba a mi mente. Solamente Dios es testigo, en ese momento era testigo de lo que estaba pasando en mi mente. Y Satanás que taladraba a mi mente. Yo tenía algo bien en claro, que era la voz del enemigo. Eso estaba bien clarito.
Ahora de que te tiembla todo, te tiembla todo. Pero en ese momento entra un mensaje de texto a las 3 de la mañana en mi teléfono personal. Yo nunca apagaba el teléfono, lo tenía ahí en la mesa de luz del hotel. Y dice, familia, estamos orando por vos. Ustedes están en nuestras oraciones día y noche. Dios me inquietó en esta noche. Ahí yo entendí algo. La oración que yo hice en noviembre del 2012, le dije, Señor, yo quiero saber que vos estás conmigo. Tenía la respuesta 5 meses después, a las 3 de la mañana en un cuarto de hotel. Cuando entraba un mensaje de texto, yo entendí bien claro, familia, de que Dios estaba en el control con nosotros. Había que esperar. Fueron 5 meses duros y posteriores también fueron duros. Pero yo en ese momento yo tenía una paz, porque era la respuesta a lo que Dios estaba esperando de parte de Dios. Yo sé que Dios siempre estuvo, porque estaban sus oraciones, habían muchos mensajes de texto, habían cartas, habían llamados, toda la familia estaba cerca nuestra, la familia, ustedes, nuestra familia. Todos estaban, pero en esa noche crucial, Dios estaba más cerca que nunca y me lo hizo saber bien claro. Porque esta persona que escribió no podía dormir a las 3 de la mañana. Dios levanta 1000 kilómetros a una persona que pone carga en el corazón de una persona para que envíe un mensaje de texto, porque Dios sabía la batalla que yo estaba librando personalmente allí en ese cuarto del hotel. Y Dios decía, bueno, escribile. Ahora está la respuesta de lo que Él me preguntó. Hay que aprender a esperar el tiempo de Dios. No es fácil, pero el tiempo oportuno, Dios está allí. Lo quinto, cuando la voz de Dios se escucha y creemos que es la voz de Dios, debemos ponerla a prueba. ¿Cómo podemos poner a prueba? La Biblia dice en 2 Corintios 11:14, no es de extrañar, pero aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Déjame decirte que la voz puede parecer, pero no puede ser también. ¿Cómo poner a prueba? Primero, si es coherente con lo que dice el manual por excelencia. ¿La voz que escuchaste coincide con lo que la Biblia dice? Si coincide con la Biblia, Dios te está hablando. Si la voz que escuchaste te acerca a ser más como Cristo, dice la palabra de Dios, destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La voz que escuchaste, ¿te acerca a Jesús o te aleja? La voz que escuchaste, ¿te anima a crecer en los caminos del Señor o te frena? Lo tercero que tenemos que aprender cuando ponemos a prueba lo que Dios te está diciendo, lo confirma mi familia en la iglesia, lo confirma la gente que te rodea, tu líder, tus allegados. Dios me dijo tal cosa. ¿Lo confirman? Primero, es coherente con la Biblia. Si ya no es coherente, es poner la firma que no es Dios que te está hablando. Puede ser tu emoción, el enemigo, una trampa, pero ya Dios no es seguro. ¿Lo confirma tu familia? Dice en Efesios 3:10, en fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. La iglesia debe confirmar el cuerpo de Cristo, allí, tu entorno, tu líder, tu familia, tu célula madre. Lo cuarto, ¿es coherente como fuiste creado por Dios? ¿Tiene coherencia para lo que le fuiste creado por Dios? Y yo ponía un ejemplo hoy con los chicos, y nos reíamos con los chicos en el culto pasado. Yo les decía, bueno, a mí Dios me dijo que soy una estrella cantante y a partir del domingo voy a estar cantando acá. Ni el Espíritu Santo va acá en el recinto. No coincide con lo que Dios puso en mis manos. Puedo tratar de entonar alguna y desentonar la mayoría, pero no es para lo que fui llamado. No es coherente. No es de Dios. Y contaba uno de los chicos del equipo de la pastoral,
le tocó cantar una vuelta en una reunión X y él no es cantante, pero bueno, tuvo que cantar en el nombre del Señor, vamos a ponerle así, para adornarle mejor. Y bueno, entonces le pregunta después a su círculo íntimo, y chico, ¿cómo fue? Espectacular, espectacular. ¿Será? Sí, espectacular. La verdad que tuviste 10 puntos, bueno, contento él. Bueno, después resulta que en la semana se encuentra con un chico que había ido por primera vez a esa reunión de jóvenes. Bueno, le presenta, sí. Che, ¿y cómo te pareció la reunión? Viste que todo lindo, me dice, pero te puedo decir una cosa. La música no me gustó para nada. Y él dice, vino y le agarró a su equipo, le dijo, manga de mentiroso, me mintieron lindo a mí, me dice. Y se mataba de risa, él dice, ustedes me alentaron, me dice, mira, resulta que aullé como los mejores ahí adelante. Pero Dios allí está. Dios confirma, la iglesia lo debe confirmar y es coherente para lo que fuiste creado. Lo quinto, lo que recibí de parte de Dios es por convicción o es condenación. Dice la palabra de Dios en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Juan 16:8. Pero también en Apocalipsis 12:10 dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. La voz que escuchaste, ¿trae convicción o trae condenación? Sabemos que la convicción proviene de Dios, la condenación de Satanás. La convicción es porque Dios te ama, la condenación porque Satanás te odia. La convicción dice que eres un pecador y la condenación dice que no tenés chance, que estás perdido. ¿Qué voz estás escuchando? Y lo último que tenemos que probar lo que estamos recibiendo es si siento paz. ¿Tengo paz con lo que Dios me está diciendo? ¿O mi corazón se turba y está inquieto? Si se turba y está inquieto, medita y profundiza más. No hay ningún ejemplo en la Biblia de Jesús corriendo hacia hacer algo. Jesús caminaba y donde Jesús se movía, como decía Julio hoy, ocurrían milagros. Es más, en el momento clave cuando Marta y María, los amigos de Jesús, le vinieron a buscar porque Lázaro estaba muy enfermo, Jesús se demoró 4 días más y después fue y le dijo, tranquilo, Lázaro solo duerme. Ni allí corrió. Jesús es paz. Dice la Biblia que Él es el príncipe de paz. Y la voz que tenés que escuchar te tiene que traer paz. Si pasa todo esto, Dios te está hablando. Y es la voz de Dios. Y vuelvo al pasaje que les leí hoy. Dice que allí, en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que yo les digo. Eso debe ser normal para nosotros los hijos de Dios. Escuchar la voz de Dios y obedecer. Pero saben que muchas veces no estamos dispuestos a obedecer, porque no nos gusta ser confrontados. No nos gusta que nos indiquen. Pero déjame decirte que lo que Dios te dice es para tu bien. Y si lo que te dice es que esperes, espera. Y si lo que te dice ahora, ahora. Pero tenemos que aprender que si Dios nos advierte algo y nos indica algo, es para nuestro bien. Y es para que sea de bendición. Cierra tus ojos ahí donde está. Y empecé a pensar lo que Dios nos habla en esta noche. Empecé a pensar lo que Dios nos está diciendo. Y todo lo que recibas, pasarlo por el cernidor, pasarlo por el lugar donde todo aquello va a ser filtrado. Pero en esta noche también Dios nos desafía. La vara representa nuestras vidas
Y en la mano de Moisés era una simple vara muerta, pero en las manos de Dios y por orden de Él cobraba vida. Y lo que estaba muerto, vive. Y en esta noche, si estás aquí en este lugar por primera vez, yo quiero decirte de que estar aquí, en este recinto, ya es porque Dios tiene un plan para tu vida. Haber escuchado la palabra de Dios es porque Dios te está dando una oportunidad. Y en esta noche yo quiero preguntar a aquellos que han venido por primera vez. Tal vez intentaste por mucho tiempo con tus propias fuerzas hacer cosas y no te fue bien. Fracasaste, gastaste energía, lastimaste personas, te desenfocaste, te sentiste desahuciado. Pero en esta noche hay una palabra de Dios para tu vida. Lo que está muerto cobra vida. Y allí yo te invito donde estás que cierres tus ojos. Si nunca pusiste tu confianza en Jesús, la Biblia dice de que el Hijo de Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si querés en esta noche podés recibir a Jesús en tu corazón. Con una simple oración, pero con una convicción plena en lo profundo de tu ser. Ahí donde está, repetí conmigo esta oración. Decile así a Dios, vos y Dios, nadie más. Todos estamos orando en actitud de oración. Decile a Dios así, Señor, en este día, en voz audible así, reconozco que no viví de acuerdo a tu voluntad. Viví una vida de espaldas a ti. Pero en este día escuché una palabra. De aquí hay oportunidad de vida y no de muerte. Escuché una palabra donde lo que estaba muerto iba a cobrar vida. Y por el poder de tu palabra, Señor, yo en esta noche te miro a ti, Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz. Cuando murió, murió por mí, decir. Y decirle así al Señor, Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por la oportunidad que me das. En tu nombre, Jesús. Amén. Y así como están con los ojos cerrados, yo quiero preguntar si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, que nunca puso su confianza en Jesús. Que levante su mano allí donde está. Yo quiero orar por